¿Alguna vez has escuchado que te haya mencionado que no tienes que consumir mucha sal? Pues realmente no es la sal el problema, sino uno de los componentes que se encuentran dentro de la sal, y es realmente el sodio. Hablaremos hoy de los alimentos con exceso de sodio y qué es lo que pueden causar en nuestro sistema inmune, alterar nuestras bacterias intestinales y hasta estar detrás de enfermedades autoinmunes. Así que, sin más dilación, hablaremos de cada uno de estos y pequeñas formas de mejorar nuestra nutrición y por qué tenemos que evitar este tipo de alimentos. Para conocer todo este lío, realmente tenemos que tener en cuenta a las citocinas, que son como una app de mensajería de nuestro celular que, según el Instituto Nacional del Cáncer, nos dicen que ayudan a nuestro cuerpo a saber si tiene que aumentar o disminuir sus defensas. Ojo, aquí tenemos que tener en cuenta que estas citocinas no tienen nada que ver con las citocinas con S, que las citocinas con S son obviamente las que se encuentran dentro del ADN. Entonces estas citocinas que son con C son muy distintas. Bien, ahora seguiremos hablando de nuestro ejército de élite. ¿Quién es nuestro ejército de élite? Son las células TH17, que son linfocitos que se encargan de protegernos de patógenos externos, como podría ser quizás una salmonela que llegó, pues pongámosle en un pollo que ha sido mal manipulado y se encontró con una salmonela y puede infectarnos. Ese podría ser un pequeño ejemplo. Ahora, claro, ¿qué pasa si en lugar de haber un patógeno hay un exceso de sodio? En este caso, el exceso de sodio hace que aumente la producción de citocinas como la IL-17, que hace que envíen señales, las que hablamos antes, para aumentar la cantidad de células TH17, siendo que pues digan a quién atacamos. Si no hay patógeno, solamente hay un exceso de sodio. Entonces lo único que pasa es que pues tenemos un gran ejército en nuestro cuerpo y no pueden hacer nada. Así que pueden aumentar la probabilidad de atacarnos a nosotros. Y siendo así que pueda producirse una enfermedad autoinmune, como las que veremos aquí en pantalla. Pero claro, el daño no solamente queda ahí, sino que también, como mencionamos, ¿qué pasa en nuestro intestino? Bueno, ahora hablaremos de esto. En el estudio que dejaré en la descripción se observó que niveles altos de sodio disminuyen la cantidad de la bacteria Lactobacillus murinus. Esta bacteria ayuda a nuestra microbiota intestinal que se encuentre en niveles normales. Pero claro, con un exceso en sodio, esta bacteria tiende a reducir su cantidad dentro de nuestra microbiota intestinal, por lo que pues perdemos, digamos, esta, estas cantidades normales, lo que hace que aumente realmente nuestra presión en todo nuestro cuerpo. Ahora, claro, se realizaron también estudios en ratas donde se hicieron trasplantes de ratas hipertensas y también de humanos hipertensos a ratas sanas, lo que este trasplante nos dio como resultado que las ratas sanas, con este trasplante de microbiota fecal, pues al final sí también aumentaron sus niveles de presión en el cuerpo, lo que quiere decir que realmente nuestros intestinos, nuestra flora intestinal, dicta el ritmo de nuestro corazón, porque claro, a menor cantidad de probióticos dentro de nuestro intestino, de nuestra flora intestinal, pues entonces nuestros niveles de presión serán más altos. Ahora, claro, no todos son malas noticias, sino que realmente tenemos un antídoto, no la fórmula mágica, porque tenemos que tener un estilo para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y cuál es este antídoto? La fibra. Dietas ricas basadas en fibra nos ayudan a mejorar y a reducir el impacto del exceso de sodio en nuestra microbiota intestinal. Claro, entonces esto significa que si nosotros consumimos aún los alimentos con exceso de sodio, pues podríamos reducir el impacto. Obviamente, lo mejor sería evitar este tipo de productos. Pero claro, también tenemos herramientas que nos ayudan a evitar, a tener más conciencia sobre los productos que consumimos, como pueden ser los octógonos. Estos octógonos han ayudado a nosotros a ser más conscientes de el producto
y el exceso que tiene tal producto como el del azúcar, de sodio. Y por otro lado tenemos a que estos octógonos ayudan a que la industria alimentaria no solamente se quede con las fórmulas de antes, sino que tengan que innovar para evitar caer en este tipo de octógonos. Así que, por un lado, tenemos a que regula la industria para que incentive a que hagan nuevas fórmulas en los alimentos, y también nos incentiva a nosotros a reflexionar, a ser más conscientes de lo que estamos consumiendo. La próxima vez que tú veas un sello o un octógono con exceso de sodio, recuerda que no solamente son temas de presión, sino también de tu sistema inmune y de tu flora intestinal, de tus amigas las bacterias. Y recuerda, si te gustó este contenido sencillo pero científico, dale un buen like y dime en los comentarios si cuando tú compras un producto te fijas realmente en los octógonos o incluso en los ingredientes que hablamos en el video anterior. Y nos vemos en un próximo video.